Inexplicable, parte 1. Cuando crucificaron a Jesús, había otros dos hombres a su lado, a quienes también mataron. Ustedes saben eso. Y la Biblia los describe a estos hombres usando distintas palabras, tales como malhechores, ladrones, criminales, rebeldes. Según las versiones, son diferentes palabras para referirse a estos criminales. Y uno de los criminales era escéptico, completamente escéptico. Ustedes recordarán la historia. El otro criminal es un hombre sediento. El escéptico se burló de Jesús y dijo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, si acaso eres el Cristo. Y lo dijo de una forma irónica, una forma burlona. El hombre con sed, el hombre que tuvo cierto temor de Dios inexplicablemente, aunque toda su vida había delinquido. El otro hombre dijo: ¿ni siquiera temor tienes aun cuando estás en la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos los que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Y más tarde, Jesús le diría, a los pocos segundos, el Señor le diría: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y la gente que estaba observando el cuadro no entendía cómo Jesús, estando allí en la cruz, ese polémico Jesús, estaba prometiéndole el paraíso a otro delincuente que estaba en la misma miseria y en el mismo calvario que él. Y es que Jesús confundió mucho a los que creían que podían decodificarlo. Y como confundió en su vida, sigue confundiendo hasta en su muerte. Jesús hablaba con acertijos, con parábolas, sanaba enfermos, resucitaba a los muertos. Para la gente de su época, Jesús era un tipo que confundía y escandalizaba. Aún en su muerte escandalizó, aún en la forma de morir produjo urticaria, alergia a algunos religiosos. Y hoy, mi hermano, lo sigue haciendo. Es el Jesús que muy pocos pueden explicar. Es la razón por la cual se nos confunde tanto a la iglesia con la religión como algo aburrido. Es que a veces pensamos en Jesús como alguien que no es, y no tenemos claro quién es Jesús nosotros como iglesia. Entonces, voy a decirles algo rápidamente. No tardaré mucho, se los prometo. En estas semanas anteriores, el Señor me decía que le dijera a su pueblo 3 cosas que Jesús no es y 3 cosas que Jesús sí es. La lista sería interminable, obviamente, si pudiera hablar de lo que es y de lo que no es Jesús. Pero el Espíritu Santo me mostraba y yo anotaba en esas semanas 3 cosas que Jesús sí es y 3 cosas que Jesús no es. Y nosotros, como iglesia, los que representamos a Cristo al mundo, debemos tener en claro qué es Jesús y qué no es Jesús. ¿Por qué escandalizaba tanto? ¿Por qué produce tanta controversia, tanta polémica? En primer lugar, Jesús no dice la Biblia que haya sido un tipo agradable, sino que era alguien asombroso. Se sorprenderían ustedes en notar que la Biblia jamás lo describe como alguien necesariamente agradable.
No significa que no era agradable, que no era una buena persona, pero esa palabra agradable no capta la esencia de quién era Jesús, de quién es Jesús actualmente. Pero quienes estuvieron con Jesús caminando en la tierra, para los que entraron en la presencia de Jesús cuando Él estaba hecho carne, fue como meterse en el ojo del huracán. Y por donde Jesús pasaba había revolución, había controversia, había gente asombrada. Si ustedes pudieran, o más bien, si nosotros pudiéramos volver el tiempo atrás e ir a los días de Jesús, no veríamos a un Jesús con 3 corderitos y unos cuantos niños alrededor. No, lo veríamos en medio de una turbulencia de gente, gente que lo odia, gente que se asombraba, gente que cree en Él, pero obviamente nadie indiferente a su paso. Jesús no pasaba indiferente para nadie. Era alguien que asombraba. Quienes lo conocían personalmente andaban boquiabiertos por la vida. Jesús era un huracán que dejaba una estela de gente que meneaba la cabeza y se preguntaba una y otra vez, no, 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 no puede estar hablando en serio, ¿o sí? Lo que dijo, ¿lo dijo en serio? Este hombre está loco. Eso es lo que producían sus sermones. El sermón del monte, por ejemplo, es el antisermón de lo que los religiosos predicaban en la época. Los religiosos en las sinagogas predicaban todo sobre las leyes de Moisés, lo que no se podía hacer, lo que sí se podía hacer, de lo que tenían que cuidarse, qué comida tenían que comer, cómo tenían que mirar, cómo tenían que vestirse. Todo era religión. Y Jesús se para en el sermón del monte y les empieza a decir, oíste que fue dicho, ama a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo. Mas yo digo, el que te hiere una mejilla, dale la otra. En vez de decirles lo que no tenían que hacer, les empieza a decir lo que sí tenían que hacer. En otras palabras, les empieza a decir, el evangelio no es un sustantivo, es un verbo que tienen que hacer estas cosas. Y desde el sermón del monte, si ustedes lo leen en sus casas, van a notar la cantidad de veces que dijo, hipócritas, hipócritas. Se van a dar cuenta que si ese sermón lo hubieran subido a YouTube o a las redes sociales, habría gente odiándolo. De hecho, hasta los religiosos le decían, no te atrevas a hablarnos así. ¿Quién eres tú para hablarnos así? Esto era cada vez que predicaba. Lo llamaron hereje, usurpador, revoltoso, espíritu maligno, demonio. Le decían demonio. Jesús se metía en las sinagogas y lo querían matar. Cualquier cosa era Jesús, menos un hombre agradable, pasivo, bueno, fusilánime. Jesús era asombroso. Ahora, en la Biblia encuentro a alguien, la única persona que encontró a Jesús como un hombre inofensivo y bueno. Hablo de Poncio Pilato. Si han visto las películas de Jesús, ¿verdad que este es el único romano que nos cae bien? Porque si bien se lava las manos, tampoco lo condena. No es el César, no, son los religiosos que dicen a la cruz, crucifíquenle. Pilato dice, yo no encuentro culpable a este tipo. De hecho,
La Biblia lo dice en Lucas capítulo 23. Pilato dice, no encuentro que este hombre sea culpable de nada. Así dice el procurador romano. Y después repitió, como pueden ver, no cometió un delito que merezca la muerte. Y al rato dijo otra vez, no encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Y cada vez que yo leo las palabras de Pilato, yo digo, pobre tipo, estaba entre la espada y la pared. Pilato veía a un tipo inofensivo, un poco chiflado, pero no culpable, loco, como para considerarse el Hijo de Dios. Lo veía como alguien agradable, alguien que en realidad no importaba. Pero lo peor de Pilato no fue creer o no creer que Jesús era el Hijo de Dios. Lo peor de Pilato fue creer que Jesús era tan inofensivo que ni siquiera se merecía gastar una cruz, ni siquiera se merecía gastar unos clavos. Lo que estaba diciendo Pilato es, está bien, no es el Hijo de Dios, es un chiflado, pero no culpable, loco como para considerarse el Hijo de Dios.